Hola, muchas gracias a todos los que se van uniendo. Hoy día les recuerdo que toca la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias y por mientras que esperamos que un poco más de gente se conecte, voy a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es la académica de la facultad. Estaba esperando a que se conecte. Ahí estoy. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿bien y usted? Muy bien, Cintia. Súper. Ya. Ahora tenemos ya 91 conectados, así que Wow. vamos a desactivar los comentarios. Nos empieza a hablar un poco sobre la carrera y como 10 minutos más vamos a darle paso de nuevo a los comentarios para responder todas las dudas que tengan las personas que nos están viendo. ¿Ok? Bueno, muchas Ya. gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quería contarles que yo soy Alicia Valdés, soy médico veterinario de la Universidad de Chile. También en este minuto soy la directora de la carrera de medicina veterinaria, así que tengo harta historia en la carrera para contarles desde el siglo pasado, más o menos. Para partir, quiero contarles que la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile nace alrededor de 1928, así que esta facultad es la más antigua del país y lleva dando esta carrera o enseñando esta carrera entonces hace muchas décadas. Esta es una carrera que me imagino para la mayoría de los colegas que han terminado sus estudios en ella, es una carrera apasionante, es una carrera multifacética, así que probablemente voy a ir sorprendiéndolos un poquito de más o menos cuál es el campo ocupacional y a qué pueden dedicarse las personas que estudian medicina veterinaria. ¿Ya? Quizás yo no soy un buen ejemplo porque trabajo en el área en que la mayoría reconoce el trabajo del médico veterinario. Yo trabajo particularmente con mascotas, perros y gatos, hago medicina de perros y gatos, pero la carrera tiene un tremendo campo ocupacional. Tenemos médicos veterinarios que trabajan en el área de la salud pública, es decir, la salud de las personas, y tienen mucho que decir y aportar cuando hay enfermedades que pueden pasar de los animales a las personas. Sin ir más lejos, lo que tenemos ahora, por ejemplo, coronavirus, es una enfermedad que surge de animales, se piensa de murciélagos y por ahí algún otro animal en el medio, y está afectando a las personas. Así que, a modo de ejemplo, quizás ustedes ya lo saben, el encargado de la OMS para Latinoamérica es un médico veterinario, porque tiene mucho que decir en relación a cómo se transmiten entonces estas enfermedades a las personas. ¿Ya? También tenemos un campo de los médicos veterinarios relacionado con la producción de alimentos a partir de la producción animal. Entonces va a haber un campo muy interesante de trabajo en la generación sostenible, con el cuidado del medio ambiente, por supuesto, de alimentos sanos, nutritivos para las personas, ya sea, por ejemplo, leche, carne, huevos. Entonces, ahí hay un foco, ¿sí? Entiendo que hay mucha gente que está transitando ahora al veganismo, pero aún así hay un desafío bien bonito de muchos de nuestros estudiantes que son veganos, pero que eventualmente pueden darle un enfoque distinto a esta producción animal. Hay otra área que también es muy interesante y que dice relación con la salud ambiental, con esto de conservar el medio ambiente, con todo el rol del médico veterinario en proteger la fauna nacional, ayudar entonces a preservar en buenas condiciones nuestro ambiente. Entonces ahí hay un campo también súper interesante. Y bueno, el área donde yo trabajo, que es un área de muchos desafíos, el médico de animales, ya sea pequeños, nosotros hablamos de pequeños animales, perros y gatos, pero también hay animales mayores como
rumiantes, equinos, ovejas y otros animales, desafían a las personas y desafían en este caso a los médicos veterinarios para llegar a buenos diagnósticos y saber bien qué enfermedad tienen. Hay que recordar que la dificultad de la medicina veterinaria es que nuestros pacientes no nos hablan, así que ahí hay un bonito desafío de saber a través de los dueños o del examen del perro, gato, caballo, vaca, de lo que sea, qué les está pasando y tratar de ayudarlos y de que estén bien ellos. Entonces, hasta ahora les he contado muy a grosso modo a qué se puede dedicar un médico veterinario. Seguramente van a surgir muchas preguntas. Yo les quiero contar ahora un poquito en qué consiste la carrera. ¿Ya? La carrera es una carrera que dura 5 años en términos de las clases, de las actividades obligatorias que ustedes van a tener que realizar. Y después de terminados esos 5 años, ustedes tienen que realizar o una memoria de título o dar un examen de título, lo que habitualmente agrega entre 6 meses a 1 año más después de egresados, ¿sí? Y eso es como el plan formal. Adicionalmente, la facultad ofrece la posibilidad que los estudiantes interesados, por ejemplo, en el área de la investigación, en estudiar un poco más allá, a partir del 4.º año de la carrera pueden tomar un magíster. Y por lo tanto, se van a titular de médicos veterinarios y van a tener también el grado de magíster en ciencias veterinarias. Entonces también esa es una buena opción para los estudiantes que les interese el área de la investigación o también, por ejemplo, después trabajar en docencia, ¿sí? En una universidad, por ejemplo. Así que eso es a grosso modo. Ahora, dentro de la carrera tenemos los 2 primeros años orientados a lo que se denomina un ciclo de aprendizajes básicos. Habitualmente ahí ustedes van a aprender de cómo funciona un organismo animal sano, ¿sí? La anatomía, la inmunología, cómo se van diferenciando los tejidos desde el feto hasta el individuo adulto, etcétera. Los 2 años que siguen, que es el ciclo preprofesional, se dedica el estudio a que ustedes conozcan qué pasa cuando los animales se enferman. Y ahí aparecen ramos más médicos, qué sé yo, aprendizaje de la patología, de distintas situaciones, y también aparece un poco ya la diferenciación en estos ámbitos que yo les mencionaba de la carrera. Lo médico, la salud pública, la producción animal y también algo de la salud ambiental. Y el 5.º año de la carrera ya son cursos o asignaturas mucho más específicas, mucho más cercanas al desempeño profesional que ustedes van a tener. No sé, Cintia, si con lo que he ido comentando, a lo mejor ya tenemos algunas preguntas y podemos ir enrielando un poco esta conversación, porque en realidad estoy súper ansiosa. Y ahora active los comentarios para que toda la gente que nos está mirando pueda hacer sus preguntas. Súper. Y mientras que van apareciendo, tal vez les podríamos contar dónde queda la facultad. Ah, bueno, súper importante. Bueno, nuestra facultad es parte de Campus Sur. Campus Sur es la unión de la Facultad de Ciencias Agronómicas, la Facultad de Ciencias Forestales, la Facultad de Ciencias Veterinarias y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA. Y estamos ubicados en la comuna de La Pintana, en un predio bastante grande de varias hectáreas, así que tenemos un espacio súper agradable que tiene destinado solo para nosotros, solo para nuestra facultad, hartos espacios verdes, salas, laboratorios, tenemos una especie de granja o escuela pequeñita, una granja educativa en realidad, eso es lo que quería decir. Así que hay posibilidad de que ustedes hagan actividades prácticas en la misma facultad. Hay una serie de laboratorios que desarrollan investigación y ofrecen servicios. Tenemos dentro de la facultad un hospital
en el que los estudiantes también se van a quedar durante las noches, los fines de semana, realizando sus actividades, atendiendo público real y pacientes reales, y básicamente eso es en La Pintana. Ahora, adicionalmente la facultad tiene otros 2 centros y estamos en la construcción de un tercero. Entonces tenemos un centro de atención primaria en la comuna de La Pintana, que está muy enfocada a la tenencia responsable y está enfocado también a atender a personas con menores ingresos y tratar entonces de hacerles llegar una muy buena medicina para sus mascotas. Tenemos otro hospital de alta complejidad en la comuna de Providencia y se está construyendo un nuevo hospital diseñado específicamente para la enseñanza y la atención de mascotas en la comuna de La Reina. Así que básicamente esa es como la infraestructura que cuenta la facultad, pero no hay que olvidar que la facultad pertenece a la Universidad de Chile y los estudiantes también tienen acceso a todas las dependencias de la universidad que están repartidas por toda la ciudad. Súper. Sí. Ya, nos entraron muchas preguntas en este ratito que me parecen súper importantes. Que la primera es, ¿qué es y en qué consiste producción animal? Y la otra es, ¿en qué consiste salud pública y veterinaria? Perfecto, súper, ya, vamos. La producción animal, como les decía, se refiere a que el médico veterinario va a tener un trabajo, un rol de asesorar a productores, ya sea pequeños productores que a lo mejor crían gallinas y que venden huevos, o que crían cabras y a partir de la leche van a producir quesos, etcétera, y hasta empresas muy grandes que incluso exporten alimentos de origen animal. Entonces ahí tenemos empresas grandes. En Chile, por ejemplo, la producción de aves y cerdos está muy, digamos, centralizada en grandes empresas y ahí el médico veterinario obviamente va a velar por el bienestar de los animales, por cómo se van a criar, cómo van a ser los procesos finales de, por ejemplo, llevar a matadero esos animales, la producción de alimentos, la exportación de esos alimentos eventualmente. En el caso de los pequeños productores, hay que entender que esas personas, su capital de trabajo, sus recursos son su piño de ovejas, su grupo de gallinas, y el que un médico veterinario los pueda asesorar y les pueda entregar información y los vaya educando a producir de mejor forma esos animales, obviamente genera un cambio importante en su condición de vida y en la condición de vida de los animales. Entonces, la verdad es que el médico veterinario, para que más o menos ustedes se hagan una idea, funciona en todas las etapas que van desde el campo, desde el terreno donde se están criando animales que van a servir de alimento o que van a producir alimentos, leche, queso. Los médicos veterinarios también, por ejemplo, incluso trabajan con abejas, con la miel, etcétera. Y tienen que preocuparse de que esos alimentos sean sanos y que no provoquen ninguna enfermedad hasta el momento en que llegan a la mesa de las personas que lo van a consumir. Entonces, en todas esas etapas, el médico veterinario va a tener mucho que decir, que aportar, y por supuesto que en la actualidad hay una preocupación muy potente de que los animales sean criados en buenas condiciones, que si se van a sacrificar para eventualmente utilizar su carne, eso sea en buenas condiciones, ¿ya? Entonces, está ese foco que es el área de producción animal. Cuando hablamos de salud pública veterinaria, estamos hablando en el otro escenario, en ese escenario en que el médico veterinario muchas veces va a trabajar en colaboración con otros profesionales, por ejemplo médicos, y van a tomar decisiones o van a asesorar instituciones para preservar la salud de las personas. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, ustedes van a tener a médicos veterinarios trabajando en el servicio agrícola ganadero, por ejemplo, a nivel de las fronteras, qué sé yo, tratando de evitar
que ingresen al país enfermedades que puedan ser contagiosas entre animales o de los animales a las personas. Pueden trabajar los médicos veterinarios a nivel de municipalidades, también controlando y asesorando en el trabajo para evitar plagas, para supervisar, por ejemplo, locales donde se venden alimentos, particularmente eso en algunas comunas en el país, etcétera. Pero también la salud pública tiene que ver con investigación, con el trabajo en laboratorios, para ir viendo y monitorizando distintas enfermedades que pasan de los animales a las personas. Principalmente es eso. ¿Sí? Súper. Ahora, con respecto a las prácticas, ¿en qué año comienzan y dónde se realizan? Ya. Mira, en general la carrera tiene varios momentos en que es obligatorio que los estudiantes hagan actividades prácticas. Eso sin contar que muchas asignaturas, como parte del trabajo de esas asignaturas o de esos cursos, incluye ciertas actividades prácticas. Entonces tenemos el grupo de estas prácticas obligatorias, formativas, que son a nivel del ciclo básico, es decir, dentro de los 2 primeros años, hay 3 momentos en que tienen que hacer estas actividades prácticas. Y esas las entrega la facultad. Hay una práctica, por ejemplo, que es una básica general, en la que les explicamos a los estudiantes y les mostramos cómo reconocer, por ejemplo, el lenguaje corporal de un caballo, de una vaca, y estudiantes que nunca han tocado un caballo o una vaca, probablemente sí les es más cercano haberse acercado a un perro o a un gato, pero ahora con una visión profesional, no de qué bonito el perro o el gato como dueño, sino que como alguien que va a mirar con unos ojos más de médico ahora a estos individuos, va a tener que aprender a reconocer en sus gestos cuando se sientan amenazados, cuando están asustados, porque obviamente la manipulación de ellos tiene que ser cuidadosa. Y entonces en esa práctica se entregan esos primeros elementos. Hay una práctica clínica básica que se realiza dentro de dependencias de la facultad para equinos o para caballos, para vacas y para perros y gatos. Y hay otra práctica que se llama de campo, en que van muchas veces a lugares externos de la facultad y también dentro de esta granja educativa que tiene la facultad, y hacen distintos procedimientos para también reconocer, por ejemplo, desde los ingredientes que forman parte de las raciones de alimentación de estos animales, reconocer colores, la forma, los tipos, las edades, si son machos, hembras, o sea, una serie de cosas. Después, al final de 4º año, hay otra práctica que se llama preprofesional, y ahí puede ser dentro de la facultad, en distintos laboratorios o en los servicios clínicos, pero también está la posibilidad que los estudiantes, de acuerdo a sus intereses, a lo que les guste, pueden conseguir con instituciones, con municipalidades, con laboratorios, con empresas, hacer una práctica, y eso es fantástico, porque ya empiezan a tomar contacto con el medio externo. Y hay algunos convenios, ya hay contactos, y uno puede entonces también orientarlos a qué lugar puede recibirlos. Y al final de 5º año hay una práctica profesional que también tiene esa característica de ser optativa de acuerdo a lo que a cada estudiante le gusta más. Ya después de 5 años seguramente ellos van a sentir que les gusta más un área que la otra, y es absolutamente lícito, y eso es el área donde ellos van a hacer su práctica. ¿Sí? Súper. Había otra pregunta, Cintia. Una era de la práctica, ¿y había algo más o no? ¿Dónde se hacen las prácticas? Que igual Las prácticas, bueno, pueden ser en la facultad, en las distintas dependencias, o puede ser entonces fuera de la facultad, ¿sí? Hay para todos los gustos. Y también nos preguntan sobre si es que la carrera tiene especializaciones. La carrera, como la mayoría de las carreras en el país, son de tipo generalista. Y esto significa que la formación del pregrado, es decir, desde que entran en 1er año hasta que llegan al egreso para la titulación,
intenta darles un conocimiento muy amplio de lo que efectivamente es la carrera, para que después entonces de titulados, muchas veces, y que es lo que se espera de cualquier profesional, en la educación que se hace después de la titulación, ya uno va decidiendo con mucha más profundidad a qué quiere dedicarse. Ahora, dentro de la carrera hay cursos que son electivos, entonces hay estudiantes que ya tienen más o menos definido a qué les gustaría dedicarse, y estos cursos electivos sirven para que de alguna forma vayan como orientando su especialización hacia allá. Pero en general, en Chile, las especializaciones o los cursos de postítulo van otorgando esta formación extra que se requiere. Como se van a dar cuenta probablemente, es tal el nivel de cosas que tiene que saber un médico veterinario que es muy difícil lograr una especialización en los años que dura la carrera en términos generales. O sea, si hacemos la comparación, por ejemplo, que puede ser una comparación odiosa, pero es la carrera de medicina humana, de medicina de los médicos cirujanos generales, ven solo una especie. Nosotros vemos muchas especies. Y además tenemos esta otra vertiente de la salud pública y esta otra vertiente de la producción animal. Entonces, siempre nos hemos quejado históricamente que son como 3 carreras en una. Así que es muy difícil lograr especializarse en ese tiempo. Súper. Por mientras, hay alguna gente que ha preguntado si esta charla va a quedar guardada, y sí, va a quedar guardada en Instagram TV, para que todos sepan y no se preocupen. Y también nos están llegando muchas preguntas sobre animales exóticos. Si es que hay alguna especialización de animales exóticos, si es que hay algún ramo sobre esto. Cuéntenos un poquito más. Bueno, mira, en general, cuando uno va haciendo un poco el estudio de la fisiología, es decir, cómo funcionan los órganos de los animales, de las patologías, de las distintas enfermedades, uno se va dando cuenta que los animales y las personas funcionan muy parecido en muchos sentidos. Probablemente vamos a tener muchas similitudes con algunos tipos de animales exóticos, particularmente con, por ejemplo, pequeños mamíferos. Vamos a tener muchas similitudes con los perros, gatos, etcétera. Entonces, ahí hay una parte que de alguna forma hay bases que permiten que posteriormente, si uno quiere dedicarse a eso, le sea muy fácil ir tomando esa nueva información e incorporándola entonces en el trabajo profesional. También dentro de las distintas asignaturas se conoce la producción de aves, de peces, entonces también hay cercanía con lo que podrían ser aves ornamentales o peces, por ejemplo, de peces mascotas, ¿ya? Entonces, sin embargo, dentro de la carrera hay algunos electivos que están orientados a animales exóticos y también hay diplomados. Los diplomados son cursos que se realizan después de que uno ya tiene el título y que muchos de ellos, y en este caso particular, estos diplomados de animales exóticos tienen una parte teórica y una parte práctica. Pero vuelvo a insistir que incluso dentro de los animales exóticos hay médicos veterinarios que se van a especializar solo en reptiles, otros que se van a especializar solo en aves, otros que se van a especializar solo en pequeños mamíferos, porque obviamente es muy vasto el nivel de información que hay y por lo tanto, para ser bueno, siempre uno tiene que ir especializándose. Y relacionado con esto mismo de que pueden dedicarse a distintos animales exóticos, ¿cuál es el campo laboral en general de la carrera? El campo laboral es bastante amplio y es bastante bueno. Justo este fin de semana la facultad organizó un día, digamos, como una feria laboral, en que hubo charlas a los estudiantes de la carrera sobre el campo laboral, así que tenemos cifras como bien fresquitas. El Colegio Médico Veterinario recientemente hizo un estudio y los valores, por así decirlo, o el porcentaje de estudiantes que dentro del primer año ya están trabajando es bien alto. Era cercano al 90 y algo por ciento, 92, 93%. Entonces, es en general, si uno, digamos,
además le agrega al título algún estudio de especialización, obviamente eso va mejorando aún más el nivel de empleabilidad, ¿ya? Ahora, obviamente que hay algunas áreas que están más copadas que otras. Comúnmente el área de medicina de perros y gatos es un área que es muy atractiva para la mayoría de los estudiantes, así que en esas áreas muchas veces, y no solo en Chile, sino que en otros países del mundo ocurre exactamente lo mismo, esa área tiene mucho interés de los estudiantes y puede ser un área que se cope, pero también este estudio que yo les mencionaba del Colegio Médico Veterinario hablaba de las diferencias que hay de la región metropolitana con las otras regiones del país. Y probablemente hay un mayor como sobre oferta en la región metropolitana versus las otras regiones del país. Por lo tanto, también eso es interesante de que consideren quizás salir de la región metropolitana si es que quieren dedicarse, por ejemplo, a esta área que puede estar un poquito más saturada. Súper. Y ahora en relación a las prácticas, nuevamente nos llegan sobre esto y preguntan si se pueden realizar prácticas en zoológicos y si es que acaso la facultad tiene convenios para realizar práctica en algunos lugares. Sí, claro. La universidad es una universidad estatal, por lo tanto tiene una serie de convenios con distintas instituciones. Dentro de esas también está la oportunidad que nos brinda, por ejemplo, el Zoológico Metropolitano de recibir estudiantes. Hay algunos cursos electivos, perdón, no, ni siquiera es electivo, hay un curso que es una producción en vida silvestre, que de hecho algunas actividades las desarrolla ahí, pero claro, también todas estas instituciones, que de hecho el Zoológico Metropolitano es también una institución estatal, abre cupos. Entonces los estudiantes, cuando se abren estos cupos de prácticas, tienen que postular, ¿sí? Pero en general, como les digo, hay una serie de convenios con municipalidades, hay otros zoológicos que también no son el metropolitano, que pueden también recibir estudiantes. Entonces, va mucho también en la proactividad de los estudiantes, porque en la medida en que los estudiantes nos dicen, pucha, doctora, doctor, queremos ir a tal lugar, usted tiene contactos, uno los va acompañando, pero si nadie dice nada, la verdad es que uno no sabe muchas veces qué intereses pueden tener los estudiantes, pero sí, hay convenios. Ahora nos preguntan en torno a los equinos, ¿qué campo laboral hay sobre esta área? Bueno, yo diría que en el área de equinos eso ha ido como transformándose un poco en el tiempo, porque obviamente si nos remontamos algunas décadas atrás, teníamos varios tipos de equinos o de caballos, desde los caballos que eran netamente vistos como utilitarios, por ejemplo, el típico caballo carretonero de los señores que trabajan en ferias y que llevaban entonces carga o incluso hacían fletes. Bueno, eso por lo menos en la región metropolitana ha ido disminuyendo. Efectivamente todavía quedan algunas comunas donde es importante la población de este tipo de caballares, pero hay un número importante de caballos que funcionan o que se orientan a deporte. Entonces dentro del deporte están los caballos que, digamos, participan y compiten en la hípica. Hay caballos que son utilizados, por ejemplo, en todo lo relacionado con el rodeo. Ahí está el caballo chileno, por ejemplo. Hay caballos que se utilizan para actividades deportivas tipo enduro, digamos, a campo traviesa. Y digamos, hay una serie de otros caballos que tienen actividades netamente deportivas. Y hay personas que, bueno, y salto, equitación, digamos, como un deporte también. Entonces, y además, en las Fuerzas Armadas también hay unidades de caballería, en carabineros, por ejemplo, también en el ejército. Entonces, en todas esas áreas obviamente se va a necesitar de médicos veterinarios, y al igual como ocurre en la medicina de perros y gatos, los médicos veterinarios de equinos también están súper especializados.
Hay anestesistas, hay cirujanos, hay oftalmólogos, hay, qué sé yo, gastroenterólogos, hay de todo lo que ocurriría, por ejemplo, en medicina humana para equinos también. ¿Mm? Ya, la siguiente es una pregunta que a los estudiantes les suele preocupar mucho acerca de los paros. ¿Cómo reacciona la facultad con los paros? Uf. Bueno, eso es complejo. En general, la universidad tiende a ser muy respetuosa de los procesos que viven y un poco que viven los estudiantes y la organización que se dan los estudiantes, ¿ya? Esto de ser una universidad laica, abierta, libre pensadora, obviamente genera que uno intente que los estudiantes participen al máximo. Entonces, lo que en general a mí, particularmente, y voy a hablar a título personal, me preocupa como directora de la carrera, es que los estudiantes se informen, los estudiantes opinen y los estudiantes voten de acuerdo efectivamente a esa convicción que tengan con respecto a cualquiera de los temas que muchas veces aparecen como la razón de un paro, ¿ya? Efectivamente, también tengo que reconocer que muchos de los movimientos sociales en Chile a lo largo de la vida del país han ocurrido gracias a los movimientos estudiantiles. Entonces, lo que intenta la universidad completa es, respetando la forma en que los estudiantes se movilizan y viven sus ideales y la búsqueda de un mejor país, tratan de combinar eso con no bajar la calidad de la enseñanza que se otorga. Entonces, en general, cuando hay un paro, lo que intentamos hacer es agregar el tiempo en que se paró al semestre para no afectar la enseñanza. Pero claro, eso tiene ciertos límites. Entonces, siempre tratamos de entablar conversaciones con los estudiantes para llegar a los mejores acuerdos posibles. Lo que nos ha ido pasando en el último año es que a veces antes de ni siquiera entender bien cuál es la problemática que lleva un paro, ya el paro está instalado y a veces ni siquiera hay un petitorio de por medio con el cual podamos negociar. Y eso ha ido ocurriendo en los últimos años. Yo creo que en la medida en que hay mejor educación cívica, deberíamos tratar de resolver los problemas conversando antes de llegar a paro o a tomas y ese tipo de cosas. Pero vuelvo a insistir que el objetivo de la universidad siempre es, a través de la conversación, solucionar los problemas de cualquier tipo que existan y sí cautelar la calidad de la formación. Por eso, lamentablemente, en los últimos años hemos terminado muchas veces en enero o los primeros días de marzo para efectivamente asegurar que no estamos cerrando el semestre rápidamente para como cerrar el proceso, digamos, echándole tierrita a la situación, sino que hemos enfrentado los problemas y hemos hecho entonces el alargue del semestre como corresponde. Pero claro, ahora, a partir del año pasado creo que se produjeron cosas bien interesantes porque no solo ahora son las universidades estatales, sino que son todas las universidades, privadas, universidades estatales, que están viviendo situaciones de paro, porque obviamente hay cosas que trascienden a la educación. O sea, la crisis social del año pasado trasciende al país, digamos. Entonces, bueno, eso es algo que está en progreso, digamos. Claro, lo importante es dejarle en claro a los estudiantes que siempre se va a tomar la opinión de todos y que no se va a ir a un paro de un día a otro, que siempre va a existir previa votación, siempre va a haber un consenso entre todos los estudiantes para que no se preocupen. Y ligado un poquito a esto mismo, ¿cómo es el ambiente dentro de la facultad? Bueno, yo diría que en general el ambiente de la facultad es bueno. Yo por lo menos reconozco que los estudiantes que tenemos son estudiantes muy, muy comprometidos, algo que en general
los mueve mucho, por supuesto, y es como lógico quizás por la carrera, es el amor por los animales. Creo que todos están llenos de muy buenos sentimientos y de muchos deseos de aportar a su país desde su profesión. Hay, por supuesto, de todo. Hay situaciones en las que uno ve ya más vieja, mirado en retrospectiva, que parten muy chiquititos de repente, sin tener muy claro por qué querían estudiar la carrera. Yo diría que lo común y frecuente es que cuando uno les pregunta a los chicos en primero por qué entraron a la carrera, muchos dicen es que me gustan los animales, he recogido a todos los perros y gatos que hay cerca de mi casa, he tratado de buscarles hogares adoptivos, y qué sé yo. Pero se van dando cuenta a lo largo de la carrera que la carrera es mucho más que la medicina de perros y gatos. Y eso que yo trabajo en esa área, pero sí estoy clara que la carrera es mucho más. Entonces, ahí se van abriendo a nuevas perspectivas, van madurando a lo largo de esos 5 o 6 años que pasan con nosotros. Y la verdad es que después yo veo con mucho orgullo cómo se desempeñan. De hecho, por ejemplo, esta actividad que yo mencionaba que tuvimos el fin de semana, el viernes y sábado de la feria laboral, yo iba reconociendo a muchos de los expositores que fueron exalumnos. Muy orgullosa. Eh, Creo que es importante que con el paso de los años hay obviamente cambios o diferencias generacionales importantes, ¿sí? Y, y ahí, bueno, tenemos que ir adaptándonos todos, los estudiantes y los profesores, porque, por ejemplo, ahora nos estamos subiendo todos al carro de la tecnología, ¿sí? Y yo creo que ahí hay que ir rescatando empatía, hay que ir rescatando el ponerse en los zapatos del otro, porque de repente nos acostumbramos a yo, mis derechos, mis derechos, mis derechos, y dónde están mis deberes a veces, ¿sí? Pero en general creo que hay un buen ambiente en todos los colegios en Chile, en todos los colegios en el mundo, en las universidades. Creo que se dan situaciones de bullying de repente, de funas. Creo que eso igual es un motivo de preocupación nuestro, como lo digo, como académicos de la facultad, pero yo me imagino que en la medida en que se va madurando, se van conversando estos temas, vamos teniendo más educación al respecto de cómo enfrentar esto, deberían ir mejorando las condiciones. Pero yo diría que lo que ocurre en cualquier colegio va a ocurrir también en la universidad, en cualquiera. Bueno, ahora también hay una pregunta relacionada también a la vida universitaria sobre si es que hacen mechoneo. No, claro, ya es una práctica que dejó de hacerse hace mucho rato. Cuando yo entré a la facultad, me cortaron el pelo, me tiraron a un hoyo con una mezcla de agua y cacas varias de caballo, vaca, y me hacían pruebas que realmente, o penitencias, y cosas que probablemente eran chistosas para algunos, medias denigrantes para otros, pero no, la cosa ha evolucionado harto. Creo que en general los estudiantes de segundo, antiguos de primero, quieren conocer qué estudiantes vienen, hablar, conversar, siempre se hace algún tipo de fiesta. No sé cómo va a ser ahora, porque de hecho ya este año fue distinto. Este año nuestros estudiantes de primero le hicimos un recibimiento absolutamente online. Lamentablemente no conocen la facultad muchos de ellos, no los conocemos en vivo y en directo, entre ellos se están conociendo solamente a través de las pantallas. Entonces, claro, todo esto de la pandemia nos ha cambiado un poco, ¿m? Pero en condiciones normales se trata de hacer muchas actividades de sociales, de conocerse entre ellos, se arman rápidamente grupos de amigos. Creo que es una facultad chica en el sentido de que es la única carrera, entonces es inevitable que todos se conozcan. ¿Mm?
Y es inevitable que uno pololee con algún compañero o compañera dentro de la facultad, sí. Bueno, entonces para que todos se queden tranquilos, no se hace mechoneo ya desde hace mucho tiempo y Sí. ya en ninguna carrera de la universidad se está haciendo mechoneo. Mm. También nos preguntan sobre los convenios en el extranjero. Si es que tenemos la facultad tiene convenio en el extranjero con alguna universidad. Bueno, hay muchos convenios de colaboración con distintas universidades. Lamentablemente, el punto crítico de estos convenios es que ninguno incorpora dinero a esos convenios. Y me refiero a que no tienen incluido, por ejemplo, un monto de dinero que permita que los estudiantes puedan pagar pasajes o puedan pagar alojamiento en el lugar donde puedan ir. Entonces eso limita mucho que los estudiantes puedan aprovechar estos convenios o estos acuerdos de colaboración. Lo que sí ha existido hasta ahora, y no sé si va a seguir también por esta misma situación de que están complejos los viajes, es que hay algunas empresas privadas, por ejemplo, hay un banco que ofrece becas a las carreras del Campus Sur y anualmente hay cupos destinados a los estudiantes de medicina veterinaria. Entonces, esta beca tiene un monto de dinero bastante importante que permite que el estudiante pueda viajar a distintos países de Latinoamérica, incluyendo también España o Portugal, y hacer un semestre completo en esta otra universidad que elija, ¿sí? Pero de nuevo, esto quizás este año ya no se hizo por esta imposibilidad de viajar, pero hemos ido descubriendo cosas nuevas. Por ejemplo, hemos estado en contacto con nuestros colegas de universidades españolas, italianas, y el hecho de que nos estemos comunicando así ahora, también lo podemos hacer a través digamos, de continentes con otros colegas de otras universidades, y probablemente eso va a ser también más fácil que tengamos estas interrelaciones con académicos, con estudiantes de otras universidades. Bueno, de todas formas, igual cabe destacar que la universidad tiene un convenio con el extranjero, que es el programa Movilidad Estudiantil, y pueden conocer más de él en el sitio web de la UChile. Lo buscan como PME o Programa Movilidad Estudiantil UChile y ahí le va a aparecer toda la información al respecto. También nos preguntan si es que se usan fantomas para el estudio. Sí, tenemos, nosotros hablamos de maniquí o fantomas, lo mismo. Tenemos varios, particularmente la mayoría son perro y gato, para tomar muestras de sangre, para hacer intubaciones endotraqueales, por ejemplo, para la anestesia. Quizá estoy hablando cosas muy técnicas, pero sí tenemos, digamos, maniquíes para hacer, por ejemplo, resucitación, este masaje cardiorrespiratorio, por ejemplo. Tenemos otro que les permite escuchar los sonidos normales y anormales cardíacos con el fonendoscopio o el estetoscopio que ustedes conocen. Ruidos también anormales y normales de los pulmones, etcétera. Pero tenemos la suerte también de poder trabajar con animales reales porque recibimos muchos pacientes reales, entonces ustedes van a trabajar con pacientes reales, lo que significa una responsabilidad grande, pero también les da la retroalimentación de que cuando se mejoran y ustedes han participado de ese trabajo, obviamente la familia está súper contenta y a uno se le llena el corazoncito con eso. Súper. También hubieron algunas personas que no llegaron al inicio de la transmisión. Entonces, empezaron a escuchar la explicación sobre la malla curricular. Si es que podría hablar de nuevo un poquito sobre eso. Claro, sí. Bueno, mira, les comentaba que la carrera dura 5 años y son 5 años con respecto a los cursos obligatorios, ¿ya? Y digamos la cantidad de creditaje o de cursos que tienen que tomar para egresar. Una vez egresados, o incluso algunos estudiantes antes de egresar, pueden empezar a trabajar en una memoria de título, que es uno de los trabajos para obtener el título profesional, o pueden optar por la segunda
opción, valga la redundancia, que es el examen de título. ¿Ya? Entonces, en general, yo diría que en promedio la carrera demora 6 años completos. ¿Ya? Y esta carrera, entonces, estos primeros 5 años están distribuidos en la mayoría asignaturas semestrales, hay algunas que son anuales, pero son las menores, y está organizado en 3 ciclos. El primer ciclo son los primeros 2 años y corresponde a asignaturas que van enseñándonos cómo funciona un animal sano. Los 2 siguientes años se llama ciclo preprofesional y contiene asignaturas que nos van dando la idea de cómo mal funciona un organismo vivo, es decir, qué pasa cuando se enferma. Y ahí vamos a hablar de enfermedades parasitarias, enfermedades infecciosas, patología, ramos que son más del orden médico, ¿ya? Pero también aparecen cursos relacionados con la producción animal y con la salud pública. Y el quinto año es un año en que eminentemente las asignaturas que se toman están relacionadas con el trabajo más real, con el trabajo que va a desempeñar un médico veterinario en este gran abanico de opciones. Así que, y de hecho, el último semestre de la carrera es internado, el 10º semestre es un internado que va el estudiante haciendo rotaciones en trabajo en clínica, con equinos, con rumiantes, con perros, gatos, también puede tocar que esté un mes a lo mejor trabajando en una municipalidad o en un instituto, por ejemplo, el Instituto de Salud Pública, el Servicio Agrícola Ganadero, el Ministerio de Salud, etcétera. Y otro mes va a trabajar en área de producción. ¿Qué más? Está también la opción para los estudiantes que les interese la investigación, que desde el 4º año pueden tomar el magíster de continuidad. Entonces, más o menos al cabo de 6 años van a poder entonces titularse y también titularse de médico veterinario y obtener el grado de magíster en ciencias veterinarias. ¿Sí? No sé si con eso más o menos les doy una película cortita de la carrera. Yo creo que quedó perfecto. Bueno, ahora nos preguntan sobre admisión, cuáles son los requisitos y qué prueba ligada a la ciencia tienen que dar en la PSU, actualmente prueba de transición. Bueno, ahí me tienes que ayudar tú más, Cintia, tú lo tienes más claro que yo, pero bueno, este año tenemos esta prueba de transición, ¿verdad? Ya no es la prueba de la PSU. Entonces, y como prueba específica, por así decirlo, es la prueba de ciencias, ¿sí? Sí. Entonces, dentro de la ponderación de la carrera, tenemos esta prueba de transición en un porcentaje que no recuerdo, 25%, tendría que revisarlo. Sé que hay un porcentaje importante en la prueba de matemáticas. Sí, de todas formas los porcentajes nos van a ir diciendo ahí por mensaje. Súper, súper. Que sería decirles que tienen que dar sí o sí la prueba de matemática y lenguaje. Que es la prueba, digamos, base. Sí, siempre tienen que darla. Y la otra sería la de ciencias. Y el módulo electivo puede ser cualquiera de los 3, ¿cierto? Sí. Súper. Y bueno, el puntaje mínimo para postular son 600 puntos. Ponderado. Exacto. Ponderado. Y bueno, y ahí está el NEM que tienen que calcular, etcétera. Sí, claro, pero eso en todo caso, para que no se preocupen, se lo entrega el sistema. El sí. NEM y bueno, ahora nos van quedando más o menos 10 minutos para finalizar, así que vamos a ir leyendo las últimas preguntas. Súper. Y para que se unió tarde, no se preocupen porque esta transmisión va a quedar guardada en Instagram TV, así que la van a poder ver cuantas veces quieran después. Ya, vamos a buscar ahora las últimas preguntas. Y bueno, nuevamente nos preguntan sobre las prácticas y en qué lugares se pueden hacer. Tal vez podríamos refrescarle la memoria. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, de las prácticas yo decía que en estos primeros 2 años de la carrera hay 3 prácticas que son obligatorias. Una
se llama básica, otra clínica básica y otra de campo. Y en realidad lo que intentan estas prácticas es mostrarles los ámbitos de la carrera, acercar a los estudiantes a conocer el cuerpo, el lenguaje corporal de los distintos animales con los que van a interactuar a lo largo de la carrera y darles algunas habilidades de cosas clínicas, de un poco ya hacer que se sientan más médicos veterinarios, escuchando el corazón de los perros, participando de actividades en la clínica, ese tipo de cosas. Y esas actividades son todas organizadas y realizadas en dependencias de la facultad o en dependencias de los servicios médicos que tiene la facultad, y también utilizando dependencias de esta granja educativa que está dentro de la facultad con animales de granja. En el cuarto año de la carrera aparece una práctica que se llama preprofesional. Esa práctica preprofesional, los estudiantes eligen qué área les gusta. Entonces puede ser en el área médica, con alguna de las especies animales que he mencionado, vaca, caballo, perro, gato, puede ser en el área de producción o puede ser en un área digamos, absolutamente distinta, como ir a trabajar a una municipalidad, estar en un servicio estatal, por ejemplo, el servicio agrícola ganadero, pueden ir a CONAF, pueden tener una actividad práctica en algún laboratorio. Hay varios laboratorios de servicio dentro de la facultad. Por ejemplo, hay laboratorios que van a autorizar y van a certificar que las exportaciones, por ejemplo, de salmón, de carnes, de huevos, etcétera, se hacen como corresponde y se puede trabajar en esos laboratorios dentro de la facultad. Entonces, está la opción dentro de la facultad y está la opción de que si los estudiantes quieren algo fuera de la facultad, hay algunos convenios y hay estudiantes, por ejemplo, que viven en regiones y aprovechan el verano para hacer estas prácticas. Entonces, en regiones se pueden contactar con una municipalidad de la región donde viven, o una institución de la región donde viven, o un parque nacional de la región donde viven, y pueden hacer sus actividades prácticas, ¿ya? Y la última práctica obligatoria es la práctica profesional que se hace en el quinto año, al final del internado. Y también tiene la misma característica optativa el área y puede ser dentro de la facultad o fuera de la facultad. ¿Ya? Hay varias opciones. Ya, y ahora nos llega una pregunta que yo creo que es muy bueno que lo tengan en mente la gente que postule. Nos preguntan acerca de la diferencia entre zoología y medicina veterinaria. Ya, bueno, zoología es el estudio de las especies animales. Entonces, en general la zoología aplica, por así decirlo, una clasificación de las distintas especies animales por género, órdenes, familia, o sea, hay una serie como de nomenclaturas en la que vamos a conocer las características que hacen que todos los animales con ciertas características forman parte de una especie o de una familia de animales. Para llevarlo así a cosas como simples, la especie de los perros, Canis domesticus, va a hacer que todos los perros tengan ciertas características, cierta conformación de ojos, de cola, de cómo se reproducen, cuánto dura la gestación, etcétera. Y lo mismo para aves, reptiles, anfibios, etcétera. Entonces, se estudian mucho las características de los animales y en el estudio de esas características a veces las variaciones dan origen a nuevas especies. La teoría de la evolución, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es zoología. Pero medicina veterinaria, podríamos decir que se nutre de la zoología para entender los distintos tipos de animales con los que uno va a interactuar, pero la medicina veterinaria, como su nombre lo indica, está orientado a que nosotros podamos diagnosticar anormalidades en un animal y tratar de mejorar esa situación, ya sea con medicamentos, con manejos alimentarios, con terapia física, y tenemos entonces una visión del animal desde lo sano
pero también desde lo enfermo. Y obviamente el objetivo es tratar de mejorar la condición de vida y el bienestar de ese animal. Entonces esa es la complejidad de la medicina veterinaria. Sí. Bueno, hay una pregunta que se ha repetido mucho y que yo creo que ya con esta vamos cerrando. Hay muchas dudas que quizás no alcanzamos a responder en este tiempo, pero para que lo tengan en cuenta, nosotros de miércoles y viernes se conecta a la facultad, monitores de la facultad en nuestro chat, en futuromechon.cl/chat, de 18 a 21 horas. Entonces ahí se pueden conectar y hacer todas las preguntas que le hayan quedado pendientes y que no hayamos alcanzado a responder por acá. Y la última pregunta sería sobre si se pueden llevar mascotas a la facultad. Bueno, la verdad es que ahí tenemos que tener una buena conversación porque efectivamente algunos profesores van con sus mascotas. Hemos tenido estudiantes que también por razones médicas van con sus mascotas a la facultad, pero en general no tenemos todavía una política bien diseñada al respecto. Básicamente, los riesgos que yo veo por ahora de que vayan mascotas a la facultad es que es tan grande el predio de la facultad que tenemos muchos perros y gente que lamentablemente abandona animales dentro de la facultad. Entonces, y yo diría que en general uno de repente está en la facultad y aparece un perrito nuevo que alguien dejó abandonado. Entonces, esos animales a veces podrían, como no están bajo una supervisión, podrían contagiar, podrían atacar a otros mascotas, qué sé yo. Y a veces ese es un riesgo que tenemos y que tratamos de controlar porque también va público con sus animales enfermos a la facultad y obviamente no queremos que estos perros que están abandonados ataquen a los pacientes que van, ni tampoco sería bueno que nuestros perros o nuestras mascotas o gatos se contagien de las enfermedades que llevan los pacientes a la facultad, ¿ya? Creo que nos falta más cultura con eso, a todo nivel, a nivel país, pero dentro de la facultad también nos falta un poco de cultura de poder hacer una facultad pet friendly, ¿cómo sería, verdad? Hay muchos lugares, oficinas y trabajos en que se está cambiando eso, en que efectivamente se reconoce que el tener a un perro o un gato como compañía, como parte de la familia actualmente, da un nivel de bienestar emocional y mental adecuado. Otra cosa que podría afectar es el tema del traslado. Nuestra facultad requiere un nivel de movilización que a veces puede ser importante dependiendo de dónde vivan. Y obviamente hacer el viaje con la mascota también puede ser estresante para esa mascota. Pero sí, ahí hay camino que caminar. No tenemos entonces una política clara de llevar mascotas a la facultad como un alumno más, por así decirlo, porque sí tenemos a la mayoría de los estudiantes que nos lleva a sus perros, a sus gatos, ya sea por manejos preventivos o si están enfermos. Obviamente queremos que los lleven, pues nos sentimos como engañados si se van a otra clínica y no nos llevan a nosotros, a su perro o a su gato, ¿ah? Además que siempre las mascotas de uno son un desafío. Siempre se enferman de algo más grave y terrible que el resto de las personas. Pero sí, ahí hay un espacio de trabajo. Bueno, ya, ahora tenemos que ir cerrando, pero los dejo a todos invitados al chat. Recuerden que miércoles y viernes se conectan los monitores de la facultad, entonces ahí pueden ingresar y hacer todas sus preguntas. Y le quiero agradecer a la doctora Valdés por acompañarnos hoy día y a todos los que nos vieron también. Muchas gracias a ti, Cintia, también, y a todos los que hicieron preguntas y que participaron. Espero que les haya servido esta conversación. Chao, que estén bien. Gracias, chao.